Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. El Congreso Panameño de Derecho Procesal es un referente de gran importancia para el profesional del derecho. Desde luego que participar en este evento no solo te forma como profesional, sino que compartes experiencias. Esta invitación la comparto con ustedes tomando en cuenta mi propia experiencia, que acudí al primer Congreso de Derecho Procesal en el 2004. Es por ello que los invito a participar de este evento, toda vez que enriquece su formación jurídica y fomenta la academia. Es una oportunidad de actualizarse con expositores de talla internacional. Es una inversión que les aseguro será de provecho y muy útil profesionalmente. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos a través de Hispania, de la gran cadena exitosa. También estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y por supuesto en la X. Allí está el contenido completo de nuestro programa. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Aquí pasando algunos problemas técnicos con las computadoras, pero ya creemos que lo hemos resuelto, así que le pedimos disculpas por todos los intentos fallidos, pero realmente queremos presentarles un buen producto, una buena calidad de producto, y por eso cuando se corrompe una computadora hay que sacarla y poner otra. Así que vamos a pensar que ya resolvimos el problema y estamos ya para presentarles nuestro programa de hoy, el 30 de junio, pues que se nos fue rapidito junio y ya viene julio y viene acompañado de lluvia. Dice que va a llover durante todos estos días, es normal, no vengan con locuras, no vengan como Nito con huracanes, no. Esto es normal. Panamá llueve mucho y todos los meteorólogos han dicho, es parte de la estación que estamos viviendo. Así que, pues eso en ese sentido, para decirles cómo van las cosas, el quehacer normal de la vida. No hay que meterle mayor cosa. Eso va de esa manera. Así que agradecido a todos pues por estar con nosotros, por dejarnos saber sus comentarios y su participación en nuestro programa. Bueno, hoy 30, pues hace un año estábamos en las expectativas de lo que sería la nueva administración que entraba de José Raúl Mulino como presidente de la República. Es evidente que teníamos las expectativas luego de una campaña donde José Raúl Mulino salió de la nada para ser el candidato presidencial. En el último momento estaba liderizando todas las encuestas, pero tenía sobre él la espada de Damocles de la Corte Suprema de Justicia y se mantuvo así hasta 2 días antes de la elección, que él liderizaba las encuestas, pero que si él no participaba iba a ganar Ricardo Lombana. Como en efecto fue el 1-2 de lo que quedó en la elección. Aún así, solamente logró el 34% de los votos, con una diferencia de 10% con Ricardo Lombana. Un descontento social muy grande hacia la propuesta electoral, donde Martín Torrijos fue un quinta columna. Pero bueno, ese es el análisis de la elección. El que ganó fue José Raúl Mulino y a un año ya hoy, 30 de junio, de ese primer día como presidente, pues las expectativas eran con varios discursos, fueron muy conciliadores. Cuando le entregó el acta a la Junta Nacional de Escrutinio, fue un discurso que gustó, no cuando ganó, que el discurso del triunfo fue una locura, pero iba pues con esa expectativa, con nombramientos conspicuos de gente del PRD y de grupos que habían estado ya en el poder y que habían hecho el desmadre que tiene el país. Tanto es así que buscó como vocero de prensa al grupo que había estado con Ricardo Martinelli y luego sumó a otro que había estado con él
que también era el vocero principal de Nito Cortizo, que todas las noches salía a defenderlo en la televisora estatal, lo que hacía Nito Cortizo. Entonces esa disyuntiva de qué hacer con este señor, pues traía esa expectativa. Unos nombramientos que, como les digo, pues traían mucha preocupación al pueblo y todos con la esperanza de que él mejorara. La famosa promesa del Chenchen se cayó y se convirtió en mueca cuando dijo no hay Chenchen. El Chenchen está duro y se acabó. Y todo cuesta arriba. Gente sin experiencia, recicló mucho de lo que él nombró como funcionarios de su administración, fueron gente que me dicen sus propios asesores que habían estado presos con él por la supuesta persecución de Juan Carlos Varela. Entonces esa era la carta sine qua non para ser parte del funcionariado de el hoy presidente de la República. Y por eso tenemos a la ministra de Educación que tenemos, que pues se libró de lo de las mochilas, de los alimentos y muchas otras cosas judiciales de ese quinquenio de Ricardo Martinelli, y ahora venía con lo mismo para ser ministra, para hablar de ministra, pero no con lo mismo de los chanchullos. Acá los escándalos son, sí hay algo de comida, pero era el internet y eran computadoras. Esos son los escándalos nuevos. Entonces esto, que debería ser algo que Nito Cortizo dejó mal, que la pandemia puso de rodillas el sistema educativo público. Pues nada que ver con la administración, nada que ver en un año, y muchos errores, y no hablar de la huelga y de otras cosas, no, hablar de los funcionarios. Eso por ese lado. Por el otro lado, para ponderarlo, pues tenemos que el presidente sí tomó en serio lo de la Caja de Seguro Social, cosa que ningún presidente había hecho. Solamente Martín Torrijos. Se postergó desde la administración de Endara, el Toro no la tocó, Mireya no la tocó, Martín la tocó, hizo una ley que fue rechazada, volvió y hizo otra ley, y entonces esa sí pasó, que es la actual vigente en la Caja de Seguro Social, la ley 51. Siguió Ricardo Martinelli, fuístenos. Siguió Juan Carlos Varela, fuístenos. Y por supuesto, más cobarde que Nito Cortizo no iban a encontrar, menos la iba a tocar. Entonces se hacía necesario. La valentía de tomarla contrastó mucho con lo obtuso del presidente, que quería que en un mes, en 2 meses, en sesiones extraordinarias, se debatiera al tambor que fuera. Y el tema es que no tuvo por un lado, pero por el otro no. Entonces nombra a una persona que no tiene ni la menor idea de dirigir la Caja de Seguro Social, que su mayor crédito es que estudió actuario en México, pero que no sabía y no sabe nada de administración de la Caja de Seguro Social y de recursos humanos. No ha tenido una empresa de 100 trabajadores y entonces se la entregaron nuevamente a los diputados. Y han vendido, sin tener que vender, el director de la Caja de Seguro Social ha tenido que vender un proyecto de reforma de la ley orgánica de la Caja de Seguro Social, cuando eso está viciado. Y ha sido una serie de errores y contraerrores y de transar y de esto y el otro. En un año de debacle de una administración que no da pie con bola y que lamentablemente ha sido error tras error. Y eso, tengo que ser honesto, es la administración de del señor José Raúl Mulino. De entre los problemas que pudiéramos señalar, hay mucho agua que cortar, mucha leña que cortar, y mucha agua que beber de eso, porque no se trata de su finca personal, se trata del país. Que
tiene algo que para mí es importante, sí, tiene algo muy importante. No se cierran calles. Eso es sine qua non. Y antes de irme con también los que cumplen un año, que son los diputados, pues están los que cierran calles. Ese creo que es el logro más importante de José Raúl Mulino, que logró mandar el mensaje correcto, al estilo Milei, al estilo Bukele. Aquí no se cierran calles. Y no se ha permitido el cierre de calles. Y ha sido una constante del presidente de la República de que eso se mantenga de esa forma. Y queremos felicitarlo porque realmente ese sí es un logro. Los otros presidentes no han querido perder nunca su caudal político, la verborrea que sea. Pero en este caso ha sido fuerte. Claro, Bocas del Toro se salió del tiesto. Ha sido una situación provocada, incluso que hay mucha investigación, un retroceso en las garantías constitucionales, en nuestra libertad, una afrenta contra la libertad de todos, y eso también hay que decirlo, y es muy lamentable que pase de esa forma. Pero no se permite el cierre de calles. Cerrar calles es un delito. Saquear, destruir toda la infraestructura pública es un delito. Y sí, hay que sanar las heridas en Bocas del Toro y hay que reconciliar las posturas porque seguimos siendo panameños y hermanos, pero tienen que exigir cuentas. Tienen los responsables de las destrucciones de todo, tienen que ir a la cárcel. No se puede de otra. Y que se entienda de que este no es el país de Evo Morales, donde la ultraizquierda radical cierra por cientos de días las vías para que no lleguen los suministros. Todo porque el gamonal político quiere hacerlo. Eso no puede ser. Y allí es donde realmente pues sentimos que la nave del Estado está comandada por alguien que asume el papel de presidente de la República en debida forma. En la forma que, no, que es altanero, hey, lo que tú quieras, pero es presidente. Y eso es lo que tú esperas de un presidente, o que tú no te acuerdas de Nito Cortizo que no tomaba decisiones. ¿Se acuerdan del plan D de Nito Cortizo? De cómo íbamos a salir de la pandemia. No tuvo ni el valor de mandar un decreto para decir los bloques 5 y 6 abren, nunca lo abrieron, que era el sector, porque lo habían destruido. ¿Para qué voy a decir que abran el sector servicio si ya lo habían destruido? Ese es Nito Cortizo. Entonces tienes un contraste con un presidente que para algunos no le gusta la forma. El hecho es que los sectores radicales de ultraizquierda piensan que quítate tú para ponerme yo. Que venga un hombre fuerte y domine. La mentira que están vendiendo de que revocatoria del mandato, firma de revocatoria de mandato. No, el señor es presidente hasta dentro de 4 años. Un día como hoy. Hasta ahí es presidente. Entonces no me vengan con el cuento. Hay formas en la Constitución para la salida de un presidente, pero no es la revocatoria del mandato mediante firma. Eso es falso. Entonces no vendan cosas que no son. Y aprendamos a vivir en democracia. Yo allí sí parafraseo lo que dice Arnold Schwarzenegger a los grupos de ultraizquierda de Estados Unidos y todos estos ambientalistas. Paren de lloriquear y pónganse a hacer algo, que Trump es presidente hasta que se le acabe el mandato. Que nada más se la pasan lloriqueando porque Trump. Ya dejen la lloriqueadera y pónganse a hacer algo, le dijo Schwarzenegger a todos. Y eso que él no concuerda con Trump. Que ni siquiera lo apoyó, ni votó por él y hizo campaña en contra de Trump. Pero es que es esto. Buscar las excusas y la lloriqueadera y que Mulino, hey hermano, si tú quieres de verdad ayudar, tú ayudas. Si tú quieres concienciar a la gente
de Bocas del Toro. Entonces le vas a poner un mejor candidato para las elecciones para diputado en la próxima elección y vas a sufragar los gastos que implica hacer una campaña para cambiar esa mentalidad del clientelismo. Y lo hemos dicho aquí. Todos quieren decir que hay Bocas del Toro que vota por estos conspicuos hijos de no sé quién. Pero nadie dice, bueno, voy a financiar a una persona allá para que tenga todo esto y poder salir de esta noche negra que oscurece el futuro de Bocas del Toro. No. Que no queremos los mismos dirigentes, tampoco formamos dirigentes. No, hacen sindicatos amarillos. En los canales de televisión hay puros sindicatos amarillos. Que hacen una convención colectiva, lo más importante es una fiesta y di que te fue bien. Un aumentito por aquí, por allá y concuerdan con todo con las empresas. Pero no hacen huelga ni la botadera y la cosa. Ay, qué pena, no, los desvincularon. Buscan la palabra desvincular y todas esas cosas. Pero no presentan ninguna acción ante los juzgados de trabajo ni ante las autoridades de trabajo. Entonces eso es la hipocresía de las sociedades, que no nos gusta una cosa pero no hacemos nada por cambiarla. Queremos que la gente cambie, pero no. Está como los venezolanos, como los cubanos. Oh, sí, que acaben con los regímenes. ¿Y tú por qué no te saltas a acabar con el régimen? No, que vengan los yanquis, que hagan los yanquis. Yanquis no se les interesa un caramba con eso. Si en 65 años no les ha interesado, les va a interesar ahora. Porque Bahía del Cochino lo hicieron cubanos. Ellos vieron lo que nos dijeron, no vamos a meter, no vamos a tirar refuerzo aéreo. Y que uno que otro loco por ahí siempre hay, pero no más que allá. Y acá es lo mismo. Queremos cambios, pero no propiciamos los cambios. Y estamos pues viendo el peso específico de lo que es. Pero hablándoles de eso ya en el tema de lo que es la Asamblea Nacional, que también cumplió un año, pues ahí está la señora Shirley tratando de buscar los votos para ser presidenta de la Asamblea. Lo más importante. ¿Y cómo se buscan los votos para presidente de la Asamblea? Pues la señora que sale de presidenta, deja el cargo, pues, ella transó. Media familia de ella trabaja en el gobierno, cuidado que más de la mitad de la familia. Pero ¿cómo logras los votos de los diputados para ser presidente? Y por eso hay que abolir este sistema. Ni siquiera debe haber suplentes, como en los parlamentos serios del mundo, que no hay suplentes. ¿Cómo debe hacerse? Simple y llanamente, acá se hace de los nombramientos. Todo el personal de los diputados está contratado por un año. Y si tienen suerte, un año. Si no, 6 meses. Cada 6 meses. Y el representante legal es el presidente de la Asamblea. Y él firma los contratos para que vayan a la Contraloría, sean refrendados y pueda llegar la platica. Entonces, tú transas el voto del diputado diciéndole, tus nombramientos son mi prioridad. En la primera semana estamos listos. Por eso no salen las comisiones de trabajo, porque están en los nombramientos y mandando mensajitos para allá. Entonces, ¿cuántos vamos a nombrar? ¿Cuántos asesores? ¿Cuánto me va a tocar? ¿Qué es lo que me va a tocar? Allí es donde está la repartición. Y luego ya las comisiones, ¿no? Pero todo es que hay para mí. Todo está dentro del tenor del que hay para mí. Y allí es donde, pues, realmente estamos muy tristes. Porque eso es lo que tenemos. Y hemos tenido por siempre. No ha sido una situación que se pueda decir va a cambiar porque va a cambiar. No, es una situación de no acabar y que no quieren que se acabe y que se mantiene tal cual y que la Asamblea no ha mejorado ninguna imagen. Piensan que la aprobación de leyes es lo que nos quieren vender. Pero el fenómeno del año pasado
era el grupo Vamos. Los que se vendían como independientes, que resultaron ser más dependientes, que ya ahora están desquebrajados. Les dije que eso iba a pasar. Se lo analicé en este programa. Se los dije que iba a pasar. Por eso es que cuando la gente habla de grandes conspiraciones, por allí ya hay un pocotón que andan hablando de las conspiraciones de los masones y esto y lo otro. Y bien lo decía Amílcar Gotti en este programa junto cuando hicimos aquella entrevista. Y nos ponemos de acuerdo para el almuerzo. ¿Qué vamos a almorzar? Ahora vamos a ponernos de acuerdo para las conspiraciones. Ahora imagínense el grupo Vamos, que se supone que todos tenían ese pensamiento progres, que todos tenían esa idea de acabar con la corrupción, de no ser más de lo mismo, y quedaron peor que lo mismo, en la mayoría de los casos. En un desconocimiento de muchos temas, en una ignorancia, pero que raya ya en lo increíble, en un afán de figuración que no me dicen a mí que ustedes lo están haciendo mejor. No han presentado una propuesta coherente, aunque sea, como les digo, para sembrar futuro. Porque si tú dices en este momento, no necesitamos suplentes, nadie te lo va a aprobar, pero por lo menos mantienes una postura. Tenemos que reducir el tamaño de la asamblea. Tenemos que acabar con estos 5.000, 7.000 trabajadores que hay aquí. Para una asamblea de 71 diputados, 5.000 personas trabajando, 7.000 personas trabajando. Eso es increíble. Es innecesario. ¿Dónde está la fiscalización? ¿Dónde está la rendición de cuentas? Hicieron exactamente lo mismo para la aprobación de muchos funcionarios y del director de la Caja de Seguro Social. Transaron el voto por puestos, por nombramientos, por prebendas. Eso es lo mismo. La asamblea es exactamente el mismo órgano podrido del quinquenio anterior, del quinquenio anterior, del quinquenio anterior y del quinquenio anterior, y desde 1984, donde se instaló una asamblea como la que tenemos ahora. La anterior, que solo duró 2 años, perdón, sí, como 4 años duró, que empezó en el 80, era peor. Pero era diputados nacionales, eran diputados nacionales. Ya Circuitales empezó en el 84. Pero esto que tenemos nosotros es exactamente lo mismo. Allí sí hay revocatoria de mandato por los partidos políticos, pero si los partidos políticos son un desastre. Conversaba yo con el ingeniero Arias en estos días, en sus 90 y tantos, y está tan claro de cómo él presentó su renuncia al partido de su familia, que había fundado su familia, porque no iba para ningún lado. Porque la actual dirigencia lo único que quiere es cobrar plata del subsidio electoral y mantenerse allí. Porque no hay valores. Hey, perdimos una elección horriblemente, ya 2 veces. Hey, sí, ya, nos vamos. No, allí nos quedamos. ¿Cuál es la diferencia entre la dirigencia del Partido Revolucionario Democrático y la del Partido Panameñista? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia entre la prostitución en todo el sentido de la palabra con el Partido Popular? Ninguna. Es una prostituta el Partido Popular. Se vende al mejor postor. Y acaba de molestar, creo que hasta callejera, ni siquiera de burdeles. Entonces ese es el espectro, ¿no? Cambio Democrático era un cascarón. RM era hecho a la imagen y semejanza de Ricardo Martinelli, que ahora está en Colombia. ¿Qué más sigue? Molirena, eso existe. Cosas como esa, ¿no? La izquierda, que ya está rayando en ultraizquierda radical también, no iba para ningún lado y no va para ningún lado en este país. Entonces la credibilidad en los partidos políticos se circunscribe a nada. Otro de los hechos que podemos nosotros resaltar de este primer año de gestión
es evidente el salto de cerca que hizo la dirigencia, el dirigente del Suntrack, y que los agarraron con un caso que estuvimos averiguando, porque por allí pasaron el video de que ese caso había sido mandado para archivo por el Ministerio Público en el 2022. Eso es falso. Jamás fue mandado para archivo. Ese caso es muy complejo porque son demasiados demandantes, pero todo es parte de la desinformación que se quiere vender de un lado y del otro. Es un logro porque el país ya está tranquilo. Yo creo que no había habido una persona que la gente detestara más y que tuviera un resentimiento por lo que estaba haciendo que ese dirigente que saltó la cerca. Y hay una sensación de tranquilidad en el país enorme en ese sentido. Que las protestas, sí, todos tenemos derecho a protestar, aquí estamos protestando. Esta es nuestra forma de protestar. De decir las cosas que no nos gustan y que no están bien encaminadas desde nuestro punto de vista. Como volver a los retenes estúpidos por parte de los policías. Se contradice el mismo director de la policía que iba a quitar los retenes y ya lo volvieron a poner. Sábado a la 1:00 de la madrugada fui a buscar a mi hijo un 15 años. 3 tonguitos ahí tenían un tranque de 1 kilómetro en Atumamuerto a la 1:30 de la mañana. Cerraron 3 paños, cerraron 2 paños y dejaron uno, y tenían demasiados vehículos y no daban abasto. Al final dejaron pasar a los carros después de 10 minutos de tenernos detenidos allí. Esas son estupideces, porque tenemos idiotas en los cargos que creen que traqueas los dedos y se arregla. No se planificó, no se tiene nada, no se llevó nada. Y esa es nuestra forma muy particular de protestar contra estas cosas. Pero no vamos a cerrar la calle. Y no voy a dejar que los vecinos pasen. Y es más, voy a meterme en las instituciones públicas y las voy a quemar y voy a robar todo lo que pueda. No, señores, este no es una dictadura. Aquí no estamos hablando de dictadura. Aquí estamos hablando de cosas que se debaten, que no nos gusta, que la mayoría tome la decisión. Es otra cosa. Porque entonces, la señora Gordón, con 24,000 votos que sacó, que es la mejor que ha sacado de los grupos de ultraizquierda, entonces, como ella sacó 24,000 votos, ella no está de acuerdo con que ganara José Raúl Mulino, que sacó 700 y pico mil. Entonces, ella quiere asumir el poder porque ella es más panameña y ella le dice a quién es vendepatria y quién no. Porque, aunque el Supremo dijo, el soberano dijo que era él, mis 24,000 son más porque nosotros somos patriotas. Y eso es lo que nos quieren vender, ¿no? Que ellos hablaban a nombre de los patriotas. Y que los que no hablaban como ellos entonces no eran patriotas, eran vendepatrias. Pero cuando te sometes a la voluntad del soberano, quedas detrás de la ambulancia. Entonces no representas a nadie. Y los muy pocos que representas tampoco creen en ti. Porque nunca has llegado a tener eso. Entonces, claro, este gobierno se enfrenta a una situación difícil con los grupos de ultraizquierda que vendieron un mensaje que poco a poco se fue diluyendo y que ahora están en la desesperada. Veía el fin de semana que querían que la gente los ayudara, que apoyara, porque se están quedando sin recursos para mantener la huelga. Esperen que la gente les dé plata. Esperen que la gente les dé plata. Y sentaditos ahí esperen. Pero en este sentido, pues este gobierno, y bueno, ya mañana les analizaré eso, no vamos a pasar en el programa nuestro, porque es como a las 11:00 de la mañana que se va a dar el discurso con las elecciones que va a haber del presidente y 2 vicepresidentes. Imagínense, todavía esa ridiculez de 2 vicepresidentes, pero es porque hay un carrito, hay plata, hay de todo, por eso no lo quitan. Por eso es que quieren tener vicepresidentes así, porque ahí hay control, ahí hay billete que se derrama. Pero bueno, les decía que esa elección va a ser como a las 11:00 ese discurso del presidente y todo, y tenemos otras funciones que realizar. Así que haremos nuestro análisis de la gestión
del presidente Mulino para continuar esto y de la Asamblea Nacional, también del órgano judicial y otras instituciones para complementar esa información. Y pues sí, creo que vamos a estar transmitiendo el discurso del presidente en nuestras redes sociales. Pero acá en Hispania, en la gran cadena exitosa, por razones de horario, no vamos a poder pasar eso. Estamos bastante comprometidos ya en otros eventos al momento de darse el discurso del presidente. Pero la transmisión a través de nuestras redes sociales sí la vamos a poder hacer. Así que eso para mañana. Yo ahora mismo les digo que vamos a ir a nuestra pausa y vamos a regresar con ustedes y nuestra ronda interna. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto vacante ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. Bueno, les comentaba que en el aspecto internacional de las noticias, pues mucho se dio este fin de semana en muchas vertientes de lo que está pasando y pues lo más consternado que puede pasar, lo más loco que pudo pasar fue que un francotirador emboscó a los bomberos en Idaho, quitándole la vida a 2 de ellos y se presume que él también se disparó posteriormente. 2 bomberos han muerto en una emboscada de francotirador en Idaho, Estados Unidos, mientras respondían a un incendio, según han informado las autoridades. Los bomberos soportaron horas de tiroteos en lo que el gobernador del estado describió como un ataque atroz. Horas después, el cuerpo del supuesto agresor fue encontrado junto a un arma de fuego. Las autoridades emitieron una alerta de emergencia instando al público a evitar la zona. El sheriff explicó que el francotirador usó un rifle desde un terreno oculto. Horas más tarde, tras el descubrimiento del cuerpo del atacante, se levantó la orden del confinamiento. Bueno, y entre tanto, pues en Estados Unidos, casualmente, el Senado de Estados Unidos, que sí sesiona sábado y domingo, lograron pasar un proyecto de ley que propuso Donald Trump y que es el que pues causó la fisura entre Elon Musk y Donald Trump, con una serie de exoneraciones fiscales, baja de impuestos, pero también recortes a proyectos y programas como lo de los vehículos eléctricos de Elon Musk. Pero logró pasar ahí a duras penas lo que es el bill, como le dicen en Estados Unidos, la ley, en el Senado. Los republicanos del Senado de Estados Unidos avanzaron el plan del presidente Trump de recortes de impuestos, recortes de gastos y más fondos de deportación en una votación de procedimiento el sábado. La votación acabó 51-49 con 2 republicanos que se unieron a todos los demócratas para votar no. Los líderes republicanos quieren que se apruebe antes del 4 de julio, pero los desacuerdos dentro del partido, especialmente sobre los recortes a Medicaid y la ayuda alimentaria, han ralentizado el progreso. El proyecto de ley prorrogaría unos 3,2 billones de euros en exenciones fiscales. Elon Musk criticó el proyecto de ley calificándolo de totalmente descabellado y destructivo. Un informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso señaló que el proyecto de ley podría dejar a 11,8 millones más de estadounidenses sin seguro médico para 2034. Bueno, y Donald Trump en sus entrevistas de los domingos, que le da, ahora se lo dio a Fox News, esa entrevista, pues habla de su acción militar contra Irán y cómo también
si dejan el programa pueden levantar la sanción. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista el domingo en Fox News que podría levantar las sanciones a Irán si Teherán decide adoptar una política pacífica. Hablando de los recientes ataques de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán, Trump dijo que el país estaba a semanas de conseguir armas nucleares y que no podía dejar que eso sucediera. Mientras Irán señalaba con el dedo al organismo de control nuclear de la ONU por ser, en cierto modo, responsable de los ataques. El jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, dijo que el organismo de vigilancia nuclear nunca ha afirmado en ninguno de sus informes que Irán tenga o esté cerca de tener armas nucleares. Pero Grossi añadió que Irán podría estar a meses de producir uranio enriquecido y que tiene la capacidad industrial y tecnológica. Y, por supuesto, el gatillo alegre de Vladimir Putin está que no se aguanta tratando de matar la mayor cantidad de gente en Ucrania. Rusia ha lanzado lo que Ucrania denomina su mayor ataque aéreo de la guerra, disparando un total de 537 armas aéreas, incluidos 477 drones y señuelos y 60 misiles, en todo el país durante la noche del domingo. Según los informes, 249 fueron derribados y 226 se perdieron, probablemente debido a interferencias electrónicas. El asalto se saldó con la pérdida de un caza F-16 ucraniano y la muerte de su piloto, el teniente coronel Maxim Ustimenko. Según las fuerzas aéreas, el piloto de 32 años derribó 7 objetivos enemigos antes de que su propio avión resultara dañado. Al parecer, Ustimenko se alejó de una zona poblada y no tuvo tiempo de eyectarse. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha ordenado que se investiguen todas las circunstancias que rodearon la muerte del piloto. En tierra, al menos una persona murió en un ataque con dron en la región de Jersón. En la ciudad de Smila, en el centro del país, 6 personas resultaron heridas, entre ellas un niño. Por otra parte, un ataque ucraniano con drones contra la base aérea de Crimea destruyó 3 helicópteros rusos. La magnitud del ataque obligó a Polonia a desplegar sus cazas para proteger el espacio aéreo polaco. Esta importante escalada se produce solo días después de que Putin declarara el viernes que Moscú estaba preparado para una nueva ronda de conversaciones de paz. La paz con honor, eso era lo que buscaba Richard Nixon. Creo que por ahí anda Vladimir Putin en esta locura que no le salió nada bien. Y pues algo que pudiera dar esperanza es el apoyo de Estados Unidos a que ya, de una vez por todas, Israel y los terroristas en Gaza pues lleguen a un acuerdo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió un alto al fuego en Gaza el domingo, incluso cuando Israel ordenó nuevas evacuaciones masivas en el norte del territorio. En redes sociales, Trump escribió: lleguen a un acuerdo en Gaza, recuperen a los rehenes, pocos días después de afirmar que se podría alcanzar un acuerdo en una semana. El impulso diplomático incluye la visita del ministro israelí Ron Dermer a Washington para conversar y también se está elaborando planes para una visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Sin embargo, sobre el terreno, los ataques israelíes del domingo causaron la muerte de al menos 37 personas en Gaza, según fuentes médicas todavía por confirmar. Y el domingo el ejército israelí ordenó nuevas evacuaciones masivas en el norte de Gaza, incluyendo el campo de refugiados de Jabalilla, lo que indica una expansión de sus ataques. En Israel, las familias de los rehenes celebraron su manifestación semanal exigiendo un acuerdo, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Austria calificó el sábado la situación humanitaria de Gaza de insoportable. Trump también fue criticado por calificar el juicio por corrupción de Netanyahu de cacería de brujas política, afirmando que debería terminar para permitirle negociar. Las presiones contradictorias generan una profunda incertidumbre sobre el conflicto que dura 20 meses. Bueno, son mucho más de 20 meses, es algo increíble la cantidad de años que tienen en estas guerras de baja intensidad. Y bueno, nosotros en el fútbol no nos fue bien en la ronda esta de la lotería de los penales. Han crucificado al pobre muchacho que falló. También falló el capitán y nuestro portero pues tuvo una buena y muchas malas y no metimos los goles que teníamos que meter cuando estaban cantados. El portero de ellos se creció. Realmente este es nuestro nivel, esto no es que ellos son más que nosotros, nosotros somos más que ellos. Tenemos un buen técnico y tenemos posibilidades, ahora que hay muchos boletos para ir al Mundial, hay muchas más posibilidades. Sin embargo, lo que nosotros siempre le hemos dicho es que esto es parte solamente de publicidad, propaganda, mercadeo y ganancia, pero no necesariamente para los jugadores. Es en muchos casos hasta la explotación, porque ya después de que salen de allí muchos quedan en la ruina,
y quedan arruinados por sus malas decisiones, porque ni siquiera las mismas ligas buscan, como en la NBA o en Estados Unidos, que los jugadores no anden por allí como boxeadores que quedan sin nada, el estilo Durán y otros acá en Panamá, sino que los sindicatos de futbolistas están levantando la voz, y no solamente con la liguita esta de Copa Oro, sino hasta en el Mundial de Clubes, y se levanta la voz y que se pare de una vez por todas con la explotación. El sindicato francés de futbolistas ha dado la voz de alarma sobre la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, afirmando que es urgente detener esta masacre, en medio de las continuas preocupaciones sobre el bienestar de los jugadores. También acusó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de ignorar la salud física y mental de los futbolistas en aras del beneficio económico, a pesar del impacto que los calendarios congestionados tienen en los jugadores de todo el mundo. El nuevo torneo ampliado a 32 selecciones se ha enfrentado a críticas desde que se anunció, pero siguió adelante con el telón de fondo de impugnaciones legales en Europa y amenazas de huelga. Días antes del comienzo de la Copa Mundial de Clubes, los dirigentes se enfrentaron a nuevos llamamientos para proteger a los jugadores ante el creciente temor a las lesiones y el agotamiento. Mientras los 16 equipos restantes luchan en Estados Unidos por un puesto en la final del 13 de julio, algunos clubes franceses ya han reanudado los entrenamientos para la próxima temporada. Bueno, miren, para que ustedes vean el capitalismo salvaje, la NFL, que es la liga más popular y de mayor inversión de fútbol americano, ellos solamente juegan de septiembre, van a empezar en agosto algunos, de septiembre hasta diciembre todos. De ahí para adelante los playoffs y el Super Bowl en febrero. Se acabó. Eso, y pagan más millones de dólares que cualquier otra. O sea, entre todos los jugadores. Su salario mínimo es mucho más alto que cualquier salario mínimo de cualquier disciplina deportiva. Pero estamos viviendo del cuento de que sí, que todos somos Panamá, todos somos la selección, cuando los que están mercadeando, los que están publicitando y los que están ganando son los ejecutivos de las televisoras, los que están en las dirigencias deportivas, y no son los jugadores. Los jugadores a vivir de la dádiva que le piden al presidente que los ayude, que queden de asesores, como quedaron algunos del gobierno de Nito y del gobierno de Varela, pero más de allá para más nada. Bueno, entre tanto, pues la lucha contra el narcotráfico, el tráfico ilegal de estupefacientes, es algo constante y que está en todas las fronteras, y por eso también lo presenta Portugal. Se llama Operación Vikingos. Fue llevada a cabo por la Marina portuguesa en cooperación con la Policía Judicial y en ella participaron más de 50 militares. Se incautaron más de 1.600 kilos de cocaína en un velero en alta mar, al suroeste de las Azores. Conseguiu-se localizar e interceptar uma embarcação que fazia a travessia do Oceano Atlântico, vindo da América do Sul em direção à Europa, que foi interceptada ao largo, em alto mar, ao largo do arquipélago dos Açores. Seguiam 3 tripulantes, 3 homens, com nacionalidade do norte da Europa, e foi também localizada uma elevada quantidade de estupefacientes, de cocaína, en concreto 1.660 kilos. Los 3 hombres, uno británico y 2 daneses, fueron detenidos. En marzo, la Marina y la Policía Judicial ya se habían incautado más de 6.000 kilos en otra embarcación en alta mar. Bueno, eso para que ustedes vean la lucha constante contra esto, que ante los problemas, ante las disyuntivas, hasta los intentos de asesinatos de políticos y todo lo demás, ellos no paran. Y cuidado que tienen mucho que ver con todo esto. Pero bueno, la luz, la esperanza, es algo que siempre estamos buscando, ¿no? Y que tenemos siempre presente. Pero, ¿cuánto le puede durar a la gente que tiene 65 años de estar en esa espera? Ahora es hasta las 12 de la noche. No tengo dónde cocinar. Y bueno, nada, aquí inventar algo y salir a comer. Porque bueno, las mujeres cubanas estamos hechas para
estar 24/7 en la casa, esperando a que cuando la UNE quiera quite la corriente y tú tengas todo listo en tu casa, porque si sales te pasa como a mí. Mediante las redes sociales, los cubanos muestran la realidad que padecen, los apagones. La presente semana ha sido una de las más difíciles en cuanto a déficit de generación energética en Cuba. Por lo general, este ha superado los 1.800 megawatts, es decir, a la hora de máxima demanda prácticamente la isla ha estado a oscuras. 11:30, son las 11:30 ya y todavía no han puesto la corriente. 11:33. Creo que se olvidaron de nosotros. Creo que sí. Por lo general es más el tiempo sin electricidad que con ella. Sigue marcando la mayor indisponibilidad, la falta de combustible diésel. En esta ocasión, según las autoridades gubernamentales, el combustible es el principal problema en la generación térmica. El oficialismo dijo estarse preparando para contrarrestar el calor veraniego, pero a punto de finalizar junio, la mejoría no llega. Como no hay corriente, en la cafetera, mira, adentro de la cafetera he hecho el alcohol para que se pueda hacer la tortilla. Esto créame que es bien duro de entender, con el hambre que estamos pasando. Pero nada, ahí estamos sobreviviendo. Durante más de 6 décadas, el cubano de a pie ha sobrevivido la inoperancia de un sistema sociopolítico y económico inamovible, que según sus críticos transita por su peor crisis sin solución, al menos en el corto o mediano plazo. A las 9 de la mañana hoy nos quitaron la corriente. ¿Ves? No me dio tiempo a hacer el almuerzo. Son las 3 de la tarde, la corriente vino hace poco. Yo me puse a hacer arroz, fue lo único que me dio tiempo. Mis hijas no han almorzado y yo no tengo dinero para ir a buscarle una pizza, para ir a buscarle un yogur. Actualmente Cuba es definido como un país en crisis según sus críticos. Es decir, el cubano de a pie vive una sumatoria de crisis. El salario promedio es un indicador fundamental para evaluar la situación económica y el nivel de vida de un país. Al analizar este indicador en la región, la isla de gobierno comunista cierra la lista. Luis Guardia, Martín Noticias. Bueno, y es que pues no hay mucho para dónde coger. Imagínense, con el apoyo de la presidenta de México y de Venezuela, y aún así no tienen combustible, porque es evidente, tienen que pagarlo. En el caso de México, que trataron de hacerlo gratis, pero lo presionaron y le dijeron, no, esto es petróleo mexicano, no es petróleo cubano, hay que pagarlo. Y en Venezuela, pues parece que ya se quedaron sin ningún tipo de recursos. Pero hablando de calor, el calor por Europa se está sintiendo en España y en Italia y se toman medidas. Varias regiones italianas se plantean prohibir algunas actividades laborales durante las horas más calurosas del día, mientras una fuerte ola de calor se extiende por todo el país, provocando alertas rojas en 17 ciudades. En Roma, los turistas buscaban la sombra cerca del Coliseo y la Fontana de Trevi, algunos con paraguas y bebiendo de fuentes públicas para mantenerse frescos. Se registraron escenas similares en Milán y Nápoles, donde los vendedores ambulantes vendían limonada para ayudar a residentes y visitantes a sobrellevar el calor. En el resto de Europa, la Agencia Estatal de Meteorología advirtió de que el mes de junio va camino de convertirse en el más caluroso de la historia, con temperaturas de hasta 42 grados en Sevilla y otras ciudades del sur. Las autoridades sanitarias aconsejaron a la población que evitara las actividades extenuantes durante los picos de calor y que se mantuviera hidratada, especialmente a los grupos vulnerables como los ancianos y los niños pequeños. Los expertos atribuyen la creciente frecuencia e intensidad de las olas de calor en el sur de Europa al cambio climático. Por supuesto, el cambio climático. Y no es una cuestión que se da todo el tiempo, ¿no? Pero aquí el cambio climático toda la vida lo he vivido en Puerto Armuelles, en David, y aquí donde la calor es muy fuerte. Pero, ¿quién es el líder máximo en Irán? ¿Y cuál es su repercusión? ¿Por qué no cambian allí de líderes?
porque es un estado pues eclesiástico que sigue al clero. Este hombre, Ali Khamenei, es el más poderoso en Irán. El ayatolá ha sido la máxima autoridad política y religiosa del país desde 1989. Khamenei es apenas el segundo líder supremo que ha tenido la República Islámica desde la revolución de 1979, el año en el que fue derrocada la monarquía del Shah Mohammad Reza Pahlavi, que era respaldada por potencias como Estados Unidos y Reino Unido. Estados Unidos, que recientemente se involucró en el conflicto entre Irán e Israel después de bombardear a 3 plantas nucleares iraníes, ha dejado entrever la posibilidad de un cambio de régimen en Irán que deponga al ayatolá. Khamenei mantiene un férreo discurso antiimperialista y ha sido criticado por organismos de derechos humanos por la represión a su disidencia. ¿Quién es Ali Khamenei? ¿Qué tanto poder tiene como líder supremo de Irán? ¿Y quiénes son sus enemigos? Te lo contamos en este video. Khamenei nació en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, y proviene de una familia chiita, la rama del Islam que es dominante en Irán. Los iraníes que nacieron después de 1989 no han conocido a otro jefe de Estado en su país. Fue ese año cuando fue nombrado por un consejo de clérigos como el Rakhba, o líder supremo del país, después de la muerte del también ayatolá Ruhollah Khomeini, quien fue el fundador de la República Islámica de Irán. Un dato histórico importante es que antes de la República Islámica, a la que dio paso la revolución de 1979, Irán era una monarquía constitucional bajo el mando absoluto del Shah Mohammad Reza Pahlavi, recordado por haberse proclamado rey de reyes y gobernar con mano de hierro durante casi 4 décadas, hasta 1979. Pahlavi fue derrocado por la revolución, cuyos líderes asumieron el control del país hasta ahora. Los herederos de la dinastía Pahlavi aún hoy insisten en retomar el poder, pero sobre esto te hablo más adelante. Antes de convertirse en líder supremo, Khamenei fue elegido presidente entre 1981 y 1989, justo durante la guerra entre Irán e Irak. Aquel momento marcó el tono de su liderazgo antiestadounidense. Su gran aversión a Occidente también ha estado dirigida contra Israel, país al que ha pedido desaparecer de la región. Khamenei también ayudó a organizar el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, la poderosa rama del ejército iraní que no responde al jefe del gobierno, sino directamente al jefe del Estado, es decir, al líder supremo, y que juega un rol clave en las operaciones extranjeras de Irán. ¿Y qué controla el ayatolá Khamenei en Irán? Primero hay que entender cómo está estructurado el poder en este país. El líder supremo está por encima de todo. Khamenei controla Irán bajo la doctrina del Velayat-e-Faqih, que se traduce como la tutela del jurista islámico. Esta teoría le otorga el control sobre la política y las fuerzas armadas del país. Está sobre el poder del presidente, de la justicia, del parlamento y de todas las fuerzas policiales y militares. El poder del ayatolá ha sido cuestionado durante varias ocasiones. Por ejemplo, durante la controvertida reelección del presidente Mahmoud Ahmadinejad en 2009, que desencadenó uno de los mayores movimientos de protestas desde la revolución de 1979. El líder supremo respaldaba en ese entonces a Ahmadinejad y ordenó reprimir la disidencia, lo que dejó decenas de muertos y miles de personas detenidas. Y más recientemente, un multitudinario movimiento de protestas en 2022 pidió el fin del régimen a raíz de la muerte de Mahsa Amini, una mujer de 22 años que murió en custodia de la policía religiosa por supuestamente negarse a usar el velo islámico. En ese momento, y pese a la represión, opositores dentro y fuera del país pedían un referéndum que cambie la estructura del país que, según decían, era insostenible. Otros se oponen al régimen, pero desde el exilio, donde la oposición está fragmentada. Una de las figuras más reconocidas y polémicas es el heredero de la dinastía Pahlavi e hijo del Shah que fue depuesto en el año 79, el príncipe Reza Pahlavi, quien vive en Estados Unidos. Estaba destinado a gobernar Irán, pero después de que su padre fue derrocado, la familia se exilió y no ha regresado al país desde entonces. Reza Pahlavi ha sido un crítico recurrente del ayatolá Khamenei y con la reciente tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel, reapareció y propone liderar él mismo un cambio de régimen en el país. This is the opportunity that we've been waiting for all this time, and I think the hour now, as I said in my speech, this is our Berlin Wall moment. Pero a Pahlavi le juega en contra que no cuenta con una base popular que lo respalde dentro de Irán, donde hay una imagen negativa con lo que fue el reinado de su padre por acusaciones de violaciones de derechos humanos, la corrupción y el uso del aparato de seguridad para reprimir a la oposición. Otro grupo disidente destacado es la llamada Organización de los Mujahidines del Pueblo de Irán, también conocidos por sus siglas OMPI o MEK en persa. Es un partido político inspirado en ideas marxistas que opera en el exilio y que los fieles al ayatolá consideran terrorista y traidor.
Llegó a tener un brazo armado al que se le atribuyó varios atentados en Irán entre los 80 y 90, pero fueron desarmados alrededor de 2003. De hecho, la Unión Europea los mantuvo en una lista de organizaciones terroristas entre 2002 y 2009 y Estados Unidos los retiró de esa misma categoría en 2012. Su líder, Miriam Rajavi, también dirige el Consejo Nacional de la Resistencia iraní, con sede en Francia, que es una coalición de movimientos opositores en el exilio al régimen del ayatolá. Pero los muyahidines tampoco tienen el apoyo de muchos iraníes porque miran con recelo el apoyo que llegaron a dar a Saddam Hussein cuando el país se fue a la guerra con Irak en los años 80. Así, el ayatolá Ali Khamenei ha sido el hombre más poderoso de Irán, con control casi absoluto en cada institución del Estado en las últimas 3 décadas. No es un rey de reyes, no era lo que le criticaban al Shah, era rey de reyes, y acá no es rey de reyes. Bueno, en Estados Unidos se llevaron a cabo las honras fúnebres de los legisladores que perdieron la vida en Minnesota cuando un atentado contra en su residencia. Allí asistieron por primera vez juntos Kamala Harris y Joe Biden. El expresidente de Estados Unidos Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris se encuentran entre los más de 1000 asistentes que fueron al funeral de Melissa Hortman. La expresidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota había sido asesinada a tiros 2 semanas antes por un hombre que se hizo pasar por agente de policía en un ataque que el fiscal federal, jefe de Minnesota, ha calificado de asesinato. Hortman ayudó a aprobar una amplia agenda de iniciativas liberales, incluyendo almuerzos gratuitos para los estudiantes de las escuelas públicas, junto con la ampliación de las protecciones para el aborto y los derechos trans. Bueno, y pues mucho de lo que es la mala propaganda que se le dio al fumar. Y la mala propaganda en el sentido de que lo hacían glamoroso, de que fumar era exótico y todo lo demás, nació en Francia. Bueno, en Francia acaba de nacer el movimiento en contra de eso. Francia pone en marcha su mayor prohibición de fumar hasta la fecha, un importante cambio cultural para un país famoso por su idilio con el cigarrillo. La ministra de Sanidad, Catherine Vautrin, declaró que el objetivo es que el tabaco desaparezca donde haya niños. La nueva ley choca con la imagen romántica del tabaquismo glorificado durante mucho tiempo en el cine clásico francés, pero las autoridades sanitarias relacionan el tabaco con nada menos que 75.000 muertes al año en Francia. Aunque la prohibición ya es oficial, las multas de hasta 135 euros no se aplicarán hasta el 1 de julio. Francia se equipara así a otros países europeos, aunque las terrazas de cafés y restaurantes siguen estando exentas por ahora. Mucho de lo que pasa aquí, de donde pues en la calle la gente quiere estar fumando y quiere poner en los balcones, quieren fumar y perjudicar a los vecinos que no fuman, quieren hacer pasar por fumadores pasivos. Y es el vicio más tonto que existe, que no contribuye en nada para tu salud, ni en tu autoestima, ni nada, y que solo son parte de los clichés que nacieron en los cinematógrafos y que se les llevó a la pantalla y que se sentían que querían ser como esas grandes estrellas de cine y televisión. Y realmente solamente eran eufemismos. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Reiterándoles, mañana vamos a hacer análisis, no vamos a transmitir a través de La Exitosa y de Hispania nuestro acostumbrado programa sobre el discurso a la nación del presidente. Sí lo haremos en redes sociales, pero regresamos, si el Señor así nos lo permite, mañana. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.